Pensar que esto tiene ya 40 años, exactamente 40 años de haber sido escrito. Impresionante, desde el sábado 21 de junio del año 1975. Yo nunca había pensado en hacer un libro de un diario que lo escribí para mí. No, yo escribo diarios para acordarme, pero visto 40 años después, pues es interesante porque es un testimonio, el único testimonio que queda de esa filmación de Fuera de Aquí, fresco, en el sentido de que fue escrito día a día. O sea, no hay ninguna elaboración, ningún punto de vista sesgado, es tal como yo lo viví y tal como yo lo sentí. Cuando recibí la propuesta de los compañeros del Ecuador de publicarlo en Ecuador, pues al principio dudé un poco, pero después ya cuando lo leí dije, venga, es un testimonio, tiene el valor de un testimonio. Yo era una persona de 25 años, cargado de ideología, de ideas sobre cine, de deseos de hacer un cine solidario, un cine político, esa era la época en que estábamos. Y entonces dije, es un aporte porque es un testimonio sincero, es un testimonio sin ningún doblez, ¿no? Y para mí es parte de mi vida, una parte importantísima de mi vida, la experiencia que tuve con Jorge Sanginés en la filmación de Fuera de Aquí. Yo había ingresado a trabajar en la radio, una buena radio que ve aquí que se llamaba Radio Variedades, y un día Estela Garzón, una compañera, me trajo a un sociólogo argentino, persona alta, flaca, con barba, y conversamos mucho sobre un tema que nos unía, que nos juntaba, en el que coincidíamos, que era la música. Y empezamos a conversar. Y en los programas que yo hacía, él también me daba su música para que la pusiera. Ese fue el contacto. Yo le pregunté qué hacía aquí, qué quería en Tungurahua. No había mucho que hacer aquí. Estábamos en dictadura. Entonces él me dijo que estaba haciendo un proyecto social de desarrollo, alguna cosa. Conocía ya muchas locaciones y los domingos tarde salíamos a visitarlas, pero nunca él había mostrado interés o nos había revelado un poco de lo que iba a hacer. Hasta que ya seguramente tuvo seguridad, tuvo la certeza de que podríamos ayudarle y se descubrió y dijo, yo soy Jorge Sanginés. Para eso yo ya había oído de la trayectoria de Sanginés y lo importante que era para la izquierda latinoamericana ese nombre. Entonces nos deslumbramos, pues. Entonces ahí empezamos a trabajar ya más seriamente, se empezó a formar el equipo, él me encargó una especie de producción que vaya contactando gente, que vaya viendo locaciones. Y nosotros le pusimos, mi esposa y yo le pusimos todo a órdenes de Jorge. Le dimos las cobijas, la cocina, los platos, las cucharas y todo para poder empezar a armar el equipo. Yo me acordaba obviamente del equipo muy humano que conformábamos con Jorge Viñati, el camarógrafo, con Efraín, su asistente de cámara, Jean-Marcel Milán, que hizo el sonido, una parte del sonido, porque Jean-Marcel se tuvo que regresar a París antes, y yo hice lo que quedó del sonido en esa filmación, ¿no? Tantos años han pasado. Entonces los retos eran pues las dificultades, aparte del clima y todo eso,
que no teníamos los rollos completos para rodar la película. Y después, cuando venía el rollo, teníamos diferentes tipos de emulsión. Ese era digamos, las dificultades. Teníamos plus X, doble X, tri X. Y después el planteamiento mismo, con los campesinos que son los protagonistas, no puede ser como un cine convencional, plano contra plano, o two shot, three shot. Un poco se pierden en la historia ellos, o se desarticula. No entienden esa metodología. Entonces coincidimos con Jorge Sanguinés que había que hacerlo en planos secuencias. Ahí había que cambiar también el lenguaje. Si tu intención es que mayoritariamente lo vea el hombre del Ande. El hombre del Ande tiene su mundo circular. Nosotros tenemos un mundo lineal. Entonces, al contar o reproducir un hecho, tienes que tratar de que la cámara, por eso el plano secuencia se presta para que el hombre del Ande lo pueda entender bien. No es que sean brutos y no entiendan. Es otra la mecánica cultural. Después de filmar, tomar una sopita, yo y Efraín Fuentes teníamos que ir a conseguir víveres y regresar con los víveres. O sea que dormíamos, no sé, 4 horas. Hemos trabajado en condiciones un poco difíciles, pero con mucho corazón, pues con mucha pasión para esa película. Para hacer un poco de humor hemos comido quinoa todos los días. Un equipo de amigos con el mismo objetivos, ¿no? Hacer una buena película y denunciar la injusticia. La preparación fueron muchos meses. Es lo que yo llamo es la primera etapa del contacto. Pero la clave fue un sacerdote, este cura se llamaba Jesús Tamayo. Tamayo, ¿qué quería? Quería extirpar las fiestas y el trago de las comunidades indígenas. Y quería eliminar de un tajo a los protestantes que empezaban a ingresar y sustituir al catolicismo. A partir de Tamayo empezamos a hacer un trabajo con las comunidades indígenas, pero era una alianza coyuntural, una asociación simbiótica, hasta ver qué pasa. Preferible el comunista que el protestante. Entonces Tamayo apoyaba y después reculaba un poco. No es que de frente se mostraban. Entonces había que convencerlo, había que empujarlo. Pero más pesaba en él la idea de eliminar a los protestantes de las comunidades. Y se trabajó en este proceso preparatorio a lo largo de, qué sé yo, siquiera 5 meses. Hice todo lo que me pidió Jorge porque realmente considerábamos que era un proyecto importantísimo y que aportaría para lo que nosotros nos proponíamos. Reunido todo, empezó a llegar la gente para el rodaje, pues, ya con la gente más o menos preparada. Yo me encargué de ver los actores. Jorge me dijo, el sábado en Yachaputzán, que era una locación, necesito un jeep blanco, descapotable, limpiecito y un político. Sí, son casi exactamente 40 años que compartimos una experiencia que al menos para mí y para algunos de nosotros es inolvidable. Germán, un militante del Partido Socialista Revolucionario, nos propuso que participáramos en una filmación sin darnos pormenores.
En ese entonces había el prurito de la clandestinidad. Y claro, nosotros nos prestamos a dar nuestro contingente en lo que estuviera al alcance de cada uno de nosotros, y así nos involucramos en la película. Mi papel fue el de demagogo, de tal modo que me obligaron a ponerme terno y corbata para subir a la montaña. Y yo subí internado a la montaña a ser de demagogo. Yo soy el que doy el discurso inicial, ¿no? Soy el que doy el discurso inicial. ¿Has vuelto a ver desde entonces? Vi una copia que compré, una malísima copia, pero la he visto unas dos veces con mis hijos. Pero esas son las ocasiones en las que he podido nuevamente rememorar lo que se trabajó entonces. Él es de Antonio Beltrán y soy yo. Había un grupo de campesinos que tenían una claridad absoluta sobre lo que se estaba haciendo. Es decir, para mí la experiencia fue fuera de serie en cuanto a este mundo de la actuación en la que yo estaba inmerso. Hicimos esa película, yo me acuerdo, yo estuve vestido de ejército, otros compañeros lloraban, lo que se tiramos a la gente. Y luego fuimos a Tamboloma. En Tamboloma ya había un grupo de creyentes que era la Mama Consuelo, que hasta ahora vive, una ancianita. El hijo, que es el último hijo de Polibio Ponina, leía un periódico diciendo en el Cala Cala hay esto de muerte, estos sucesos, y que este es un fracaso grande. Él leyó un periódico, aparentando que lee el periódico, pero sí leyó. Más o menos trabajamos solo de Chiboleo, aquí de Chiboleo, más o menos trabajamos unos 30 compañeros, porque éramos ejército más o menos casi unos 15 o 20. Y luego éramos los campesinos que sufrieron ese engaño de los evangelistas, los afectados por la caza, los afectados por el robo, más o menos 30 compañeros participamos. Desde esa época yo tengo mis flautas, me tengo rondador, yo toco todo ahora. Yo no he desaparecido mis costumbres, mi cultura. Pero con bombo. Hay que golpear con otra mano el bombo, no tengo el bombo. Me acordaba también de las condiciones en las que vivíamos, ¿no? Porque estábamos alojados, me acuerdo, en una escuelita en Río Colorado, que la escuelita era también parte de la escenografía de la película, porque en esa escuelita donde dormíamos en el suelo, en bolsas de dormir, era el dispensario que aparece en la película, ¿no? Esta fue en realidad la primera filmación que se hizo de fuera de aquí, porque entiendo que un año después, el año 1976, Jorge hizo otra filmación ya más en Quito, las escenas de las oficinas, las escenas del ministro, en fin, que aparecen en la película, ¿no? Yo escribía, don Pecas tomaba fotos, ¿no? Entonces, para mí, por lo menos, el Jorge fue punto de encuentro y un punto de ruptura, ¿no? O sea, encontré un camino de expresión y para mi suerte, además de un camino rico, propio, ¿no? Jorge buscaba un lenguaje nuevo, buscaba expresar la rebeldía que nosotros sentíamos, el fragor de la lucha, ¿no? Que los indígenas, los campesinos, los obreros en esa época lo vivían diariamente, ¿no? Yo me relacioné ilusionado en el cine. Entonces con el Jorge fue la oportunidad de empezar a trabajar en ese mundo, ¿no? Al Jorge le gustaba mucho y le gusta mucho la tecnología. Entonces fue una experiencia, pero así, maravillosa, ¿no? Despertarse
y empezar a relacionarse con el mundo de la cámara. Era una atracción enorme, muy grande. He tenido suerte de llegar a Quito y en aquel entonces oficina de los voluntarios alemanes. No eran alemanes cuadrados, sino era un encuentro de muchas nacionalidades. Era atractivo y yo me relacioné siempre con Beatriz. Ella estaba en todo, hacía todo. Ella hacía de todo, Sí. hacía de todo, era Sí, increíble. Era la organizadora, la que decía La por productora. aquí, por allá, y ahora hay que hacer estas piedras para mañana, y ahora hay que hacer tal otra De cosa. la primera que se levantaba, la última Sí, que se acostaba. La ecónoma, La ecónoma. era de todo hacía de verdad. Y creo que en términos de la historia del cine, San Ginés no puede ser olvidada, ¿no? San Ginés marca un camino, marca una ruptura, marca el hecho de trabajar cerca, muy cerca, es decir, ¿no? Integrado a la Pachamama, integrado a la comunidad, integrado a una cultura humillada, ofendida, ¿no? Pero llegando a radicalidades tales como las que hemos discutido fuera de aquí, ¿no? Después de que ya pasó todo, nos quedamos con la satisfacción de haber ayudado, porque no se completó la película, pues. Quedó ahí, trunca, desaparecieron, se fueron, y después se perdió hasta cuando yo supe que se iba a dar la película y me fui a Quito. A ver, obviamente que sufrí una decepción de no ver en algún lado mi nombre. Yo nunca reclamé, nunca dije nada. Yo aprendí mucho ahí y me sirvió para conocerme a mí mismo. Yo era muy joven. Cuando nosotros queremos dar algo, lo damos. O sea, hay que darse, ¿no? Hay que entregarse. Y eso pasó con bastantes personas de aquí, que se entregaron a una causa, se suponía a una causa. Creo que así fue. Cumplió un papel interesante en ese tiempo. Ya no se puede hacer cine así ahora. Ya no funciona. O ya no funcionaría, para hablar con propiedad. Digamos, dejando el diario a un lado, antes de releerlo, para mí fue una experiencia tremendamente enriquecedora trabajar con Jorge Sanguinés. El recuerdo que yo tengo es realmente un recuerdo muy agradable de una experiencia solidaria, de una experiencia de trabajo muy interesante con un director que yo admiro, ¿no? Entonces escribo constantemente diarios, pero generalmente escribo diarios para decir hoy hice tal cosa, hoy me encontré con tal y me dijo tal cosa, así para acordarme, ¿no? Entonces ese era el sentido de este diario que yo escribí durante la filmación de Fuera de Aquí, para acordarme.